abran el micrófono, entonces cualquier duda, cualquier consulta, estamos aquí para quitar las dudas que ustedes tengan, tanto de la parte programática, fechas, o de las clases de revisión que tenemos para hoy día, que sería básicamente lo que es planimetría de precisión. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Pero no es sobre planimetría, es sobre una duda de una unidad anterior. Sí, te escucho medio distorsionado, pero a ver. Por ejemplo, una parte del apunte habla de una distancia en Nicoles. Y ahí eso no me quedó bien en claro, ¿a qué hace referencia? No te escucho bien, discúlpame. ¿Cómo es? ¿Ahí me escucha bien? Ahí mejor, sí. Sí. Por ejemplo, una parte del apunte dice, hace referencia a distancia o un recorrido en Nicoles o Nicol. ¿A qué hace referencia? ¿O estoy equivocado? No me doy cuenta. Distancia Nicol. Sí, A ver si vos me podés decir en qué página. en la 71 dice distancia electrónica. Electrónico. Dame un segundo, que estoy revisando. Es cuando hablo de los distanciómetros electrónicos, Marcelo. Ah, bueno, esas distancias, recuerden que los distanciones, digamos, todo lo que es electrónica, inició como una carrera no topográfica, digamos, sino de los microchips y de todo lo que es la cuestión pura y exclusivamente de emisión o de propagación de espectros electromagnéticos en el espacio, digamos, en el espacio, en la atmósfera. Entonces, puede haber algunas definiciones que no son meramente topográficas, y que tienen referencia al fabricante de esos aparatos. Acá yo estoy viéndolo, si me das un segundo, es la página 71. Sí, exactamente. Distanciómetros electrónicos. Al final, Marcelo, después dice el esquema originalmente usado para construir los primeros modelos. Después del punto 5 dice, por lo cual se dice que la celda queda acotada por dos nicoles cruzados. Los dos nicoles forman un ángulo, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a lo que es la construcción, digamos así, de un distanciómetro electrónico. Si vos te fijas en la figura, ahí hace referencia a lo que es digamos así, el diagrama de flujo de lo que es un distanciómetro. Tenés una señal de comparación, tenés todo lo que es una unidad eléctrica, electrónica, y los nicoles son, digamos así, los elementos que hacen digamos, la generación de la señal. Eso es muy electrónico, eso es muy electrónico, y si bien está bueno verlo, es una profundidad, es algo que en sí ha avanzado mucho hoy. Ese esquema no lo van a encontrar. Entonces, hagan una lectura, esa lectura, digamos, una primera lectura. La segunda lectura ustedes tienen que enfocar un poco más en lo que son los elementos más topográficos y no tantos electrónicos. O sea, no vamos a hacer preguntas de elementos electrónicos, sí de algún elemento que sea muy
específico, pero no de una construcción electrónica de los elementos topográficos. No sé si queda respondida No, la... sí, sí, era esa duda porque no, lo busqué en internet y me pareció también eso lo que había referido en el espectro. Claro, bueno, para todos entonces, si les sirve, vamos a hablar de propagación, de cómo es la propagación, de qué tipo de rayo es, pero no cómo se genera y cómo se corrige y cómo se depura el haz de luz para un distanciómetro, por ejemplo, o para un elemento que mida la distancia, ya sea en el distanciómetro o en la estación total. No sé si hay otra pregunta. Profe, yo le quería consultar, me acabo de consultar en el chat, si el parcial entonces sería hasta la clase de instrumentos topográficos, inclusive, o sea, una clase antes de planimetría de precisión. Exactamente. Planimetría de precisión ya no entra, digamos. Y ustedes a planimetría de precisión la tienen separada en dos clases. La primera clase sería el límite, de ahí hasta el inicio, digamos. Ah, entonces la planimetría de precisión parte uno sí entraría, clase No, no, 5. no, no, no. Ah, Sin tener en cuenta, planimetría de precisión ya es la unidad 6. claro, claro. Entonces, la primera clase de planimetría de precisión yo te la nombro solamente para, para poner el límite, digamos, de ahí para arriba, pero sin incluirla. Perfecto, gracias. De nada. Hola, Bueno, profe. no sé si hay alguna otra pregunta. Por favor, abran el micrófono, que es más sencillo. Buen día, profe. Una duda con respecto a la última cuestión, sobre la clasificación de medición y reiteración. No me quedó bien claro la diferencia. Se le Eh, corta. se corta, sí, no sé quién habla porque no tiene el nombre, pero se corta todo, no alcanzamos a entender. Ahí se me escucha mejor. Sí. Bueno, soy Vanina Antón. Tengo una duda con respecto a clasificación de mediciones de las últimas clases. Lo que es repetición y reiteración, no puedo, o sea, no me quedó muy clara la diferencia entre una y otra. Bien. Reiteración, digamos, es reiterar la medida, digamos. Digamos, hay una diferencia muy mínima en eso. Es más operativa la diferencia, que es cómo vamos a medir el ángulo. Si el ángulo lo recomponemos de cero y lo medimos, estamos reiterando la medición. Y de repetición es con el mismo, digamos así, con la misma referencia, la medimos nuevamente. Al principio puede parecer que todas las medidas nos van a dar la misma, pero el apunte, ustedes ya se van a dar cuenta cuando empecemos a ver incluso las clases de campaña, el apunte es una operación muy aleatoria, digamos así. Entonces, si yo vuelvo, digamos así, a cero, estoy reiterando. Si yo lo único que hago es volver a apuntar, estoy repitiendo. En cualquiera de los dos casos, el objetivo es el mismo. El objetivo es tener varias mediciones para poder contar con o poder realizar una corrección. Perfecto, muchas gracias.
Y otro concepto que no me quedó muy claro fue arco capaz. Bien. El arco capaz es una definición de la geometría, llamémosle de la geometría antigua, digamos así, que dice, lo voy a leer para no tener, digamos, ninguna distorsión de lo que dice ¿cómo es? La presentación. O a ver, denme un segundo. ¿Ustedes ven ahí la pantalla? Sí. Sí. Estoy en otro archivo. Denme un segundo. Ahí de nuevo ven mi pantalla. Sí, se ve. Bueno, ahí está. Entonces, arco capas es lo que utilizamos, digamos, cuando tenemos un segmento. Por ejemplo, tenemos este segmento o el segmento AP, el segmento AP, y que lo vamos a relacionar a ese segmento con un ángulo definido. Entonces, si yo tengo básicamente este segmento AP y el ángulo alfa, que este ángulo alfa va a estar definido por otro elemento u otro punto, tal como el M, el arco capaz es todo lo que sería, digamos así, por definición el círculo es todo todos los lugares que desde donde el segmento, por ejemplo, AP, o bueno, acá en este caso es el AM, describen una cierta posición. Entonces, va a contener, ¿qué quiere decir esto? Que va a contener el extremo del segmento AM, por ejemplo, y también en su trayectoria va a contener a una serie de puntos, que va a estar relacionado con este ángulo. Por lo tanto, va a ser el punto P, por ejemplo, también parte de esa condición, digamos. Entonces, con esa condición, que es una condición inicial del arco capaz, vamos a estar relacionando básicamente con una condición de círculo que es muy fácil de relacionar, digamos, porque es una forma sencilla, los tres puntos. E indirectamente vamos a estar relacionando segmentos, es decir, el segmento AM, el segmento MP y el segmento AP. Con lo cual vamos a estar relacionando en ese triángulo
el ángulo que forma el segmento AP con el AM. Volviendo al origen, básicamente el arco capaz es el arco que tiene como centro que no lo conocemos, al punto A y M, o sea, extremos de un segmento, y también contiene al punto P como un, digamos así, como un segmento de ángulo alfa opuesto a este segmento inicial AM. ¿Dónde está la complejidad acá? Que esto es una cuestión gráfica. ¿Cómo se traza un círculo capaz? Se traza desde el origen, digamos así, de lo que tenemos inicialmente, es decir, el segmento AM. Nosotros vamos a hacer digamos así, una serie de cálculos geométricos auxiliares que van a ser se me fue el cursor, acá, que van a ser básicamente la relación, digamos, los lados que me van a relacionar a este triángulo con el punto P. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es situar el punto P. Si no tenemos el punto P, no podemos materializar el triángulo. Entonces, con ese punto material, ahora sí podemos hacer este triángulo. No sé si me siguen, sería el triángulo AMP, ¿correcto? Sí. Bien. Como esa condición no me genera el punto de, digamos así, de centro del círculo capaz, tengo que seguir haciendo una serie de elementos secundarios para poder trazar básicamente la diagonal CM, y en la diagonal CM ahí voy a poner, digamos así, en el centro de la diagonal CM, va a estar el centro del círculo capaz. Entonces, cuando nosotros logremos definir el punto M, allí ponemos el centro, digamos así, de un compás, y con el radio en A, en M o en P, es equidistante, o sea que sería el radio de esa circunferencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con una serie de cálculos auxiliares, y en donde básicamente la principal característica está que entre el punto A conocido y el punto C a definir, con la diagonal de ese triángulo que es hacia M, fíjense que es el otro triángulo que se define como opuesto al punto P, pero que tiene en cuenta el lado AM, que es el lado inicial, el que ya conocemos. Allí, con un ángulo alfa, está la diagonal, y luego con esa diagonal ya tengo digamos, la longitud CM y puedo calcular el centro. Esto es una cuestión gráfica, digamos, esto es una cuestión gráfica que se traduce en todo un, digamos así, todo un desarrollo que ustedes lo tienen acá, que van, fíjense que acá está aislado ya el método, está aislado ya el método, o sea, lo que nosotros hacemos como cálculo, si ahora me vuelvo, es el SA y el SB. Directamente, ¿por qué? Porque todo lo otro ya lo sabemos por condición del círculo. Entonces no hace falta hacer toda esta complejidad, digamos así, que yo les estoy mostrando, solamente para la parte gráfica. La parte gráfica, obviamente, que es más sencilla que la parte genérica, pero en sí, donde nos basamos aquí es en los dos triángulos, serían que comparten el lado S. Recuerden que lo que nosotros tenemos son 3 puntos, el punto A, el punto M y el punto B. Y con ese punto, con esos tres
puntos, vamos a obtener, no, perdón, tenemos el punto A y tenemos el punto B. Y el punto P, que es una posición nuestra, que también la obtenemos. Y con eso vamos a obtener el punto medio, digamos así. Con, bueno, después todo el desarrollo. No sé si Vanina queda claro o... Sí, sí, quedó claro. Muchas gracias. Bien, recuerda que una parte es la parte geométrica y la otra parte es la parte, digamos así, analítica. En todo caso, la parte analítica es llegar al acá, llegar acá, al cálculo de las coordenadas. En el cálculo de las coordenadas queda muy cómodo calcular las coordenadas desde un solo punto. Pero tengan presente, aprovecho la pregunta, tengan presente que siempre hay que hacer la verificación. La verificación que aquí está planteada es justamente el cálculo de las coordenadas de P, desde los 3 puntos conocidos. No, acá, discúlpenme, recién me parece que dije mal, me parece que dije que teníamos APB. No es así, es perdón, AMB. Esos son los 3 puntos. Noten que acá el cálculo de las coordenadas lo hacemos desde A, desde M y desde B. Pero siempre calculamos las coordenadas de P. O sea, nosotros calculamos las coordenadas de P desde 3 coordenadas conocidas con este método. O sea, la coordenada de A, la coordenada de M y la coordenada de B. ¿Está bien, Antonella? Sí, profe, muchas gracias. Profe, ¿puedo hacer otra pregunta acerca del práctico? Perdón, ¿del práctico dijiste? Sí. Yo no tengo las presentaciones del práctico, si te podemos ayudar. No, una pregunta sencilla. A lo mejor uno me puede sacar la duda. A ver. Por ejemplo, cuando calculo los ángulos internos y hago la diferencia entre el rumbo derecho y el rumbo izquierdo, me suele dar un rumbo, el rumbo izquierdo negativo. Y al restarle con el rumbo derecho, sería un número positivo menos otro número negativo. Y me daría un número positivo. Después cuando hago la verificación, me resulta que me da, y en varios ejercicios me ha dado de la misma forma. Y esa es la duda mía que no lo he enviado por cuestión de que si está mal o de la forma que lo he planteado. Bueno, en principio, fíjate, esta actividad, digamos, inicia, acá yo estoy haciendo desde el inicio la presentación ¿cómo es? De la parte 1 de planimetría de precisión. Pero en otro video anterior también está esto en el teórico. Entonces, vos fíjate que acá tenemos el rumbo. ¿Cómo calculamos un rumbo? Obviamente vamos desde lo sencillo a lo más complicado. El rumbo siempre se va a medir con una referencia. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es esto de los cuadrantes. Esto de los cuadrantes, y si el rumbo derecho o la diferencia entre los rumbos le da negativo, lo primero que tienen que ver es qué es lo que está pasando con las mediciones. Entonces, tienen que graficar, sobre todo al principio, tienen que graficar en qué cuadrante está, supongamos, el ángulo A o el ángulo phi sub 1, el phi sub 2, el phi sub 3, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para luego tener
una, digamos así, una buena interpretación de lo que es el ángulo, que es lo que muchas veces buscamos, el ángulo entre la vertical o la horizontal para calcular las coordenadas. Lo que sí tienen que tener presente es que para calcular las coordenadas, digamos así, el ángulo tiene que ser tal como el θ. Entonces, si ustedes introducen un ángulo distinto a este, les va a dar cualquier cosa acá en la fórmula. Entonces, primero, todas estas metodologías tienen una serie de condiciones, como la ley del seno, como la ley del coseno. Si ustedes mezclan, digamos así, en la metodología la designación de un ángulo o de una distancia, no lo van a poder, o sea, les va a dar un resultado incoherente. Ahora, ese resultado puede ser incoherente, y sobre todo lo que está pasando con los ángulos negativos es justamente que se está tomando en forma inversa este ángulo. Entonces, por ejemplo, el ángulo que me tendría que dar en este sentido, me da en este otro sentido, o sea, me da lo opuesto. En ese caso, ustedes se tienen que dar cuenta de esto, en qué posición está, para sumarle o restarle 180 grados. Creo que está acá en una de las primeras filminas. Si nosotros aquí, en el ángulo, por ejemplo, nosotros decimos BA, BA va a ser igual a AB menos 180. Entonces, BA, noten que es este ángulo. Desde el azul, ¿me siguen? Es este ángulo. Ahora, el AB, ya por las letras ustedes se dan cuenta que es el mismo, digamos, como quien diría, la misma pendiente, o el mismo ángulo respecto de la vertical. Pero el AB yo lo voy a medir desde la vertical con el punto de ese eje vertical en A, porque es la letra que está, digamos así, primero. Siempre la letra que está primero es en donde está la referencia del eje. Entonces, BA es igual a θ menos 180 grados. El AB es θ. Este juego de más menos va a ser lo que ustedes tienen que reconocer, y lo primero que hemos hecho, recuerden en la materia, es hacer un croquis. Ese croquis es justamente para que ustedes comiencen a tener el dominio de estos detalles, digamos. No solamente cómo es el rumbo, sino en qué cuadrante está, y sabiendo en qué cuadrante está, seleccionar el ángulo para aplicar ya sea un cálculo de coordenada o ya sea la definición final del rumbo. Entonces, si lo tienen que dividir al ángulo inicialmente, si lo tienen que dividir, es decir, para llegar a este ángulo, lo tienen que dividir en varios, o para llegar a este ángulo, conocer y restar a 360 este grado, este ángulo digo, háganlo. Háganlo, pero siempre con la idea, digamos, con el conocimiento, primero, en qué cuadrante estamos, y cómo se relacionan los cuadrantes con los ángulos al hacer el cálculo, digamos.
no sé si he sido claro, creo que Andrés también tenía alguna... No, lo que yo me refería, por ejemplo, cuando calculo el rumbo AB, me da un tita negativo. Yo le sumo 180, me da un valor positivo. Después cuando calculo el rumbo inverso que vendría a ser BA, me tengo que restarle 180 o no. Ahí me va a volver a dar tita negativo y ahí cuando ese se me confunde. No, pero si te está dando negativo es porque vos cuando haces rumbo derecho medio izquierdo, estás haciendo estás considerando el ángulo mayor restando, entonces por eso te da negativo. En ese caso, tenés que ver en qué situación estás. No sé si tengo una filmina acá. Mira, acá hay una regla práctica que yo les decía. Esto es dentro de un polígono. Esto es dentro de un polígono, pero es más o menos lo que está pasando. Si nosotros tenemos un rumbo de un lado respecto del otro, no es esto. Vos, Andrés, tenías un Word abierto para hacer un gráfico. Sí, pero me sirve poner la primera, a ver, yo te digo volver, no, la que está en todos los rumbos. La siguiente, la siguiente, la siguiente. No, volvé, la que está, la que marca los cuadrantes, digamos, la que marca el primero, segundo, tercer cuadrante. Dos Esa. errores dos errores que han preguntado en la guía y que al parecer no han quedado claros. Primera pregunta. ¿Los rumbos entre qué valores van? Está preguntando la clase, ¿eh? De 0 a 180. 0, 360. 13. Perfecto. Entre 0 y 360. Entonces, nosotros primero vamos a suponer que el primer problema que apareció era el cálculo, cuando calculaban los ángulos dentro, a ver si puedo, dentro del triángulo, cuando calculaban alfa, beta y gamma, los primeros ejercicios le daban uno de esos ángulos es negativo. Los ángulos negativos habíamos dicho que no existían. Entonces, si nosotros tuviésemos, a ver, el rumbo el punto P1, y si yo hago un rumbo, vamos a suponer que este es 0, P1, y el rumbo 0, P4. Yo necesito determinar ese ángulo. El rumbo 0, P1, ¿entre qué valores puede tener por el cuadrante en el que está? Entre 0 y 90. Perfecto. Y el rumbo P0, P4, ¿entre qué valores da? Entre 270 y 360. Perfecto. Entonces, si yo ahí necesito determinar el ángulo entre el rumbo 0, P1 y 0, P4, claramente, si yo hago rumbo derecho menos rumbo izquierdo, me da un valor negativo. ¿Por qué? Porque entre 0 y 90 es más chico que 270 y 360. ¿Sí? Sí. Correcto. Entonces, ¿qué podríamos suponer nosotros para que no quede? A ver, porque dice, le tengo que sumar 360. Bueno, pero búsquenle el por qué sumarle ese 360. Entonces, yo podría suponer, digamos, ¿por qué pasa esto? Porque primero, porque mi norte, acá en el caso este es el verdadero, quedó en el medio de los dos rumbos. Pero yo podría pensar que este rumbo 0P1 es el rumbo, por ejemplo, que sea 40 grados, que sea ese valor de ángulo. Bueno, si yo acá tengo una vuelta 360, bueno, si este es 40 grados, este rumbo, si yo le debo restar, por ejemplo, acá este que sea 300, si este es 40, yo puedo suponer que este ángulo en realidad es 400 grados, porque ya di una vuelta
Es una regla técnica como para que entiendan el porqué. Digamos, entonces, ahí aparece el por qué sumarle los 360 grados después. ¿Se entendió? Sí, sí, se Sí, entendió esa parte sí. perfecto. Bueno, ese fue uno de los primeros errores que aparecía. El segundo error era con respecto, que es lo que vos consultabas recién. No, yo no estoy escribiendo porque uso la pantalla de Marcelo. No puedo escribir, digamos, uso las flechas. Imagínenme, sigan mi voz, digamos, y entiendan los rumbos que defino. El segundo error era cuando ustedes determinaban, debían determinar el rumbo verdadero. Entonces, si yo quiero determinar el rumbo verdadero del rumbo entre 0 y el punto P3, ¿qué valor aproximadamente me debería dar? Porque en qué cuadrante está. En el cuadrante 3 tendría que dar entre 180 y 270. Bueno, entonces, ahí cuando vos decías, cuando calculabas el rumbo verdadero, que no sabías si tenías que sumarle 180 o sea, no siempre le vas a tener que sumar 180 o 90 o 270, dependiendo en el cuadrante en el que se encuentre. Y para eso, siempre ustedes tienen las coordenadas de los puntos que nosotros les hemos dado. Y para eso ahí funciona fundamentalmente hacer el croquis. Entonces, si yo sé que mi rumbo es entre 0 y P3 y tiene que dar en el tercer cuadrante, si me da ahí tengo que analizar el valor que me da la calculadora. Si me da un número negativo, es probable que me esté dando el rumbo entre la horizontal de 270 y el rumbo P3, o si me da un valor positivo, es probable que me dé entre la vertical de 180 y el rumbo P3. Entonces ahí ustedes donde tienen que analizar qué significa ese ángulo. No sumarle o restarle 180 por regla mnemotécnica. Una vez que ustedes entendieron ese comportamiento, sí hagan su propia regla mnemotécnica. Bueno, si me da esto, tengo que sumarle. Si no, búsquenla esa regla, entiéndanla esa regla. Profe, nosotros a veces trabajamos solamente con un gráfico aproximado. A mí me había surgido una duda en un ejercicio, porque el punto C teóricamente tenía que estar en el segundo cuadrante, cuando el resultado del rumbo verdadero me daba en el primero, y con las coordenadas tampoco podía verificar porque las coordenadas las calculaba respecto a ese ángulo verdadero. Entonces, yo ahí, ¿qué hago? Lo dejo ese valor, restar no le puedo restar, porque si me da un valor en el primer cuadrante me queda negativo, y si le sumo los 180 me da en el tercer cuadrante, que tampoco tiene que estar ahí, ciertamente. Bueno, Ahí. otro valor de apoyo que tienen cuando deben calcular las coordenadas son los valores de las estaciones de los rumbos. Si ustedes tienen una estación central y le dice aproximadamente dónde están esos rumbos, bueno, si mi primera estación, digamos, si el punto A me da un valor de 360 y mi punto B me da un valor entre 0 y 90, digamos, uno puede ir acomodando los cuadrantes en esos croquis imaginarios que uno hace y plantear los posibles ejes, digamos, ¿no? Digamos, tienen elementos para apoyarse en eso y entender si se suma o se resta, digamos. Recuerden Está que es un bien. problema, recuerden que es un problema relativo, y si ustedes logran acá, por ejemplo, en este cuadrante, de decir, bueno, yo interpreto esto y es relativo a las posiciones que estoy teniendo, podrían decir, calculo el ángulo A, calculo el ángulo D, ¿m? Y sumo estos dos ángulos para poder sacar digamos así, el ángulo entre, o sea, sería 1 o 4, que es lo que decía Andrés, que Profe, es al final más o menos lo que todos buscamos. O sea, al principio traten de visualizar el problema
traten de visualizar el problema y si no es ninguna regla que nosotros le hemos dado o les recomendamos, la verifican al final o en algún proceso, en algún punto previo, si está bien, y eso les va a ir dando el conocimiento y la seguridad del croquis que están haciendo. Profe, Sí. por ejemplo, en el caso que dio el profe del ángulo con rumbo P4 y P1, que hacíamos el derecho menos izquierdo y ahí nos daba el negativo. ¿Podríamos hacer el caso de usar el derecho, el P4 y el izquierdo P1 y calcular el esplemento, y el esplemento sería el ángulo que buscamos? No sé si me expresé bien. No sé si el esplemento es el ángulo que buscas. Sí, usaría el caso contrario, o sea, el P4 como el ángulo derecho y el P1 al izquierdo, y el esplemento sería el ángulo que buscaríamos. Correcto. Vos ahí estás calculando desde P4 hacia P1, digamos, para Claro, que te dé la resta, digamos, para que no te dé un valor negativo. Pero al claro. final, digamos, le tenés que restar los 360 grados lo mismo, para que Sí, te dé sí. el ángulo que vos necesitas, digamos. Es otra forma de verlo, digamos, y está bien, es lo mismo, digamos. Vos necesitas el complemento de ese ángulo, del rumbo que Ah, vos decís. Fíjate si vos haces ese desarrollo en lápiz, o sea, lo plantea ese desarrollo y al final es lo mismo, salvo que al principio usas los 360. claro, yo lo hice así los ejercicios porque no me salía de... La otra forma me daba negativo, como le dio el compañero. Sí, digamos que no es una forma directa de hacerlo, es como plantear primero, pero básicamente plantear primero la diferencia a 360 que después. De todas formas, en tu esquema de pensamiento vos te estás dando cuenta lo que nosotros queremos decir, que es dónde están los cuadrantes, dónde están los puntos y cuáles son los rumbos y cuáles son los ángulos que necesitamos. Una vez entendido eso, lo podés hacer de cualquiera de las dos formas, mientras que no te equivoques, digamos, en hacer un pasaje para un lado y para el otro, nada más. Y sepan que eso le va a pasar siempre, digamos, porque uno cuando mide, plantea un norte y siempre te va a quedar un ángulo, la posibilidad de sacar un ángulo que te dé ese, entre comillas, negativo, digamos. Entonces es un proceso, porque está bien que aparezcan los primeros ejercicios, digamos que de aquí en adelante lo tienen que tener claro porque esto les va a suceder siempre. Ese ángulo negativo les va a aparecer siempre. Y espero que hayan visto las comillas en el ángulo negativo. Bueno, no sé si si ha quedado claro, si hay alguna otra pregunta. Profe, disculpe. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una suposición donde está el punto A o C o B, podríamos usar los rumbos para tener en cuenta en qué cuadrante van a estar. ¿Correcto? Y de ahí podríamos hacer lo que le había comentado de eso. Digamos, porque ustedes si no tienen de referencia los puntos de las coordenadas, van a tener algún valor de coordenadas siempre tienen probablemente, o una vez que ya calcularon el primero, ustedes después suman, digamos, tienen las medidas de los ángulos hacia los otros puntos, y si le suman, a ver, si vos partís del primer, a ver, si estás en el centro entre 0P y vas sumando los ángulos, digamos, podés calcular el resto de los ángulos. Es otro trabajo, es otra forma, pero se pueden calcular. Vos sabés en qué dirección va a estar aproximadamente
el P. Bueno, a lo mejor no te da, por ejemplo, en el tercer cuadrante, porque vos imaginás que está en el tercero y te da en el segundo por muy poco, digamos, pero ¿sabés en qué sentido va a estar? Sí, básicamente esa es mi confusión. Por ahí, por allí, ubicarlo, lo ubico bien. Pero después cuando me da un ángulo negativo, eh, sé que estoy calculando el rumbo inverso. Vendría a ser el que estaría nombrando usted OP y OP3, que vendría a ser. Y ahí le calculo para que me dé el ángulo, el, ¿cómo es? El ángulo que preciso, que estaría en el tercer cuadrante. Ojo con lo que estás diciendo. Cuando te da un ángulo negativo, no quiere decir que te esté dando el inverso, ¿eh? Pensá en la imagen esta y vos calculás el rumbo entre el origen y P3. Si te da un número, un ángulo negativo, es probable que te dé el ángulo entre los 270 grados, que sería entre O y el oeste, y el rumbo P3. Ese es probable el ángulo que te esté dando, si te da Ah, negativo. claro, ese es el que le comentaba, que Bueno, entonces ahí expliqué mal. sí, ahí no tenés que sumarle o restarle 180 grados, porque te va a dar otra cosa. Claro, en ese ejemplo, por ejemplo, ¿qué tendrías que sumarle a ese valor negativo? 270. Correcto. Claro. Ah, ahí está, encontré el error. Ves que es una cuestión de situarse y saber cuál es la referencia. Una vez que ustedes se sitúan y saben cuál es la referencia, la fórmula, por eso yo me iba a esta fórmula, me iba a esta fórmula, que es una fórmula sencilla de decir, si ustedes van a tener un ángulo y van a aplicar, y no es este ángulo, cuando apliquen acá perdón, acá el arco tangente, no van a encontrar este ángulo, o cuando apliquen la tangente no van a encontrar esta diferencia. Entonces, todo es una cuestión de referencias. Cómo aplican la fórmula, cómo es el ángulo y qué es lo que ustedes encuentran como, digamos así, como resultado, como coordenada, va a ser el manejo de los datos. Entonces, aquí, con tu ejemplo, vos podés calcular y cuando tenés el resultado, lo tenés que interpretar. Interpretaste que es este, entonces, ¿cuál es el que te hace falta a vos? Te hace falta el verdadero, o sea, todo esto, digamos, el ángulo phi sub 3. Para encontrar el phi sub 3, a 270 le restas o le sumas algebraicamente el que vos encontraste, entonces vas a obtener el ángulo que está buscando el phi 3. ¿Mm? Pasa con el teorema del seno, con el teorema del coseno. Es toda una cuestión de la referencia que ustedes pongan y cómo aplican el método, es decir, tener en cuenta la metodología para aplicar el método. Marce, fíjate si pasas a la que están todas las ecuaciones de los delta, esa. Hay otro análisis que pueden hacer ustedes ahí, digamos, para saber en qué cuadrante está, es darle el valor al delta y al delta x, con un valor signo. A ver, analicen los cuadrantes. En el primer cuadrante, ¿cómo es el delta? Para que dé un ángulo en el primer cuadrante, ¿cómo es el delta x y cómo debe ser el delta y? Los dos positivos. Correcto. En el segundo cuadrante, El delta Y tiene que ser positivo y el delta X negativo. bueno, entonces si ustedes tienen esos valores cuando tienen las coordenadas, saben eh, que si esos deltas son positivos o negativos. Bueno, esa es otra particularidad más que tienen a la hora de hacer el análisis de los signos. O en qué cuadrante va a estar, o si tengo que sumar 180, si tengo que sumar 270, digamos. Tengan en cuenta todas estas cosas.
¿Sí? Sí, Tavo. Ahora me queda más en claro. Bueno, esto es yo lo que recomiendo. En realidad, lo que les recomendamos, y ustedes lo pueden ver reflejado en las actividades planteadas de la materia, es un alto compromiso, digamos así, a desarrollar, a hacer, a equivocarse y luego corregir. Entonces, para eso están las guías, para eso hicimos el parcial de autocorrección o la actividad de autocorrección, y para eso también le pedimos que vean las clases, que hagan su material, que no se confíen en que la clase está y que veo la introducción únicamente, o el apunte está y lo leo por, digamos así, por arriba. Yo, algo que me parece que da muy buen resultado, me ha dado resultado a mí, veo muchos compañeros de ustedes que terminado el curso me presentan la carpeta es el material de guía, de estudio de ustedes. Y si ustedes lo desarrollan, tienen un gran compromiso, digamos, o sea, desde el título de todas las actividades, digamos, de todos los temas, hasta el ordenamiento de los temas. Por eso es que insistimos tanto en que utilicen básicamente el lápiz y el papel. Luego también podrá ser la computadora, ya la vamos a usar, pero aquel que no pueda hacer un croquis, lamentablemente no va a llegar a la computadora. Entonces, tienen que poder expresarse, y no en esta materia, en cualquier materia, con un gráfico, con fórmulas. Noten que aquí nomás en esta filmina que está, hay todo un planteo de fórmulas, un planteo gráfico para poder ubicarnos y algunas definiciones de formas, de condiciones, digamos, bueno, todo eso es lo que ustedes tienen que manejar, pero no para esta materia, para la vida profesional. ¿Mm? Entonces, lo tienen que tomar con seriedad en el sentido de que no es una materia para pasar, no es una carrera para pasar. ¿Mm? Si ustedes ven las materias para pasar solamente, van a ser ingenieros para pasar. Entonces, el conocimiento que ustedes tengan va a ser un conocimiento que cualquier persona lo puede hacer. Y algo que cualquier persona puede hacer vale poco. Ustedes lo que tienen que tratar de, digamos, su objetivo es la excelencia en lo que hacen. Y que su objetivo tenga un objetivo de especialidad. Y la especialidad no es pasar. ¿Está? Por ejemplo, hace un rato éramos 71, ahora somos 64. Pero el curso completo son 295, creo, si mal no recuerdo. Entonces, ustedes ya son grandes. ¿Qué conclusión me darían? No se las voy a decir yo, se las pido a ustedes. ¿Qué conclusión tendrían solamente de esto que yo estoy diciendo? A ver. Hola, hola, ¿se me cortó? No, no se cortó. Y lo primero que hay algunos que por ahí van a aprovechar el trabajo de unos cuantos. Bien. Esto de que yo pregunte y que nadie me responda, no me hace sentir muy bien. No sé si están, si se me cortó, si No. lo que decimos les interesa o no les interesa. Yo sé que es un día complicado, pero bueno, nosotros estamos acá para que ustedes se sientan apoyados, pero el ejercicio y el camino lo tienen que hacer ustedes. Recuerden, chicos, que en la guía que van a presentar, y ahora
cuando los corrigen, yo no le voy a corregir los resultados, yo no me voy a poner a ver en qué cada ejercicio, si cada alguno de los alumnos sumó 180, si hizo la regla mnemotécnica o si el ángulo le dio negativo. Son ustedes los que tienen que poder analizar eso, porque cuando les toque el examen, el parcial, no van a tener la posibilidad de decir, profe, me equivoqué en esto porque me dio un ángulo negativo. Y si usted me dice, me dio un ángulo negativo, por eso me equivoqué, con más razón va a reprobar el parcial, porque eso lo vimos en los primeros ejercicios, digamos. Entonces, están ustedes el avance o no en esta materia. Bien, bueno, yo creo que ya hemos abarcado bastantes temas. Tampoco la idea nuestra es machacar, pero no, digamos, desde el punto de la suma, ¿no? De decir, recuerden, 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 porque estamos en situaciones particulares, pero tratamos de seguir con la normalidad. En esto de seguir con la normalidad, antes de la pandemia, creo que yo ya se los he comentado, discúlpenme si soy reiterativo, pero es que aplica muy bien digamos, el estudio. Ha ido cambiando en los últimos años de que, digamos, de la enseñanza que típicamente ha sido la enseñanza en forma magistral de un docente y los estudiantes repitiendo, repitiendo, repitiendo. En ese sentido, no había poco control de que el estudiante realmente adquiriera los conocimientos. Si bien muchos de nosotros nos formamos así, hemos tenido que esos conocimientos que al momento de estar solos en la vida profesional, que traducirlos, digamos así, para poder ejecutar algo, ejecutar una obra, un trabajo, un proyecto, un estudio, lo que sea. Hoy, sin ir más allá, la enseñanza está cambiando, estaba cambiando a ser redireccionada con el, digamos así, con el objetivo puesto en el estudiante, digamos, basado en el estudiante, o por competencias, digamos, como también se conoce. Esa definición, digamos, la enseñanza basada en competencias, no es ni más ni menos que el protagonismo cambiarlo al estudiante. ¿Qué quiere decir que el protagonista sea el estudiante? Que todo, digamos, lo que hay que hacer, lo hace el estudiante digamos, con el padrino, que sería el docente, los docentes, somos nosotros. Nosotros estamos planteando las actividades, estamos planteando y estamos diciendo claramente lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, la responsabilidad de hacerlos, de ejecutarlo, es de ustedes. Entonces, ¿y por qué es así? Porque ustedes se tienen que equivocar para poder aprender y hacerlo de 10 formas distintas para poder justamente lograr esa excelencia en lo que están haciendo. Entonces, bueno, nosotros desde aquí los alentamos a seguir, digamos, a continuar, a avanzar. A aquellos que vienen bien, que me parece que son muchos, al día y con todas estas cosas, que sigan así. Y bueno, estamos en contacto. Si no hay ninguna otra duda, Andrés, no sé si querés aclarar algo, por mí ya estaríamos terminando. No, respondo preguntas que aparecen en el chat. Trinidad dice si hay otra guía antes del primer parcial práctico. Sí, queda el tema que van a ver de poligonales. Queda la clase y queda la guía de poligonales, que probablemente te subí el lunes. Leandro Fuentes pone van, no sé qué quiso decir con ese van, si lo quiero aclarar. ¿Quién es el que puso van? Leandro Fuentes.
No sé qué significará o estará en otro Yo, chat. disculpe, no, se me fue sin querer. Bueno. Y Tengo una Alejandro, consulta. sí. El parcial práctico, ¿hasta dónde entraría entonces? ¿Hasta la última guía que tenemos que hacer próximamente? En principio sí. Exactamente, estamos trabajando en lo que es el examen y se lo vamos a tratar de decir en el transcurso del día por el autogestión para que ustedes tengan los dos parciales certeramente hasta dónde llegan. Yo creo que Janina ya lo dijo el sábado pasado o el lunes pasado, y no quiero confirmar que ha asegurado hasta la clase 5, pero Janina ya lo dijo y yo no sé por qué no lo tengo anotado acá. Ah, pero está definido entonces hasta las 5. No, La le clase consulto. pasada la ingeniera Terol dijo que era hasta la clase 5. Me parecía, sí, sí, está confirmado eso. El práctico Ah, sí. bien, bien, no lo tenía registrado. Bueno, Por ende, Sí, ella nos dijo, como la dijo clase usted. 5 corresponde a poligonales abiertas y va a corresponder a la guía, digamos. O sea, van a tener la guía, digamos, van a tener la clase, van a tener la guía para hacer en ese tiempo, para hacer ejercicios y practicar, y van a tener el parcial. Ok. Perfecto, gracias. con lo cual, anticipándonos un poquito, ustedes van a tener el 10 del 5 la guía. Tendrían que estar haciendo todo lo posible para, digamos, para entregarla el 17 o el 20, porque el 22 va a haber una clase, digamos, para todo lo que es la revisión, llamémosle antes del primer parcial, ¿no? Esa revisión está, digamos, está antes de un feriado, con lo cual ustedes desde la revisión hasta el examen tienen 7 días para terminar de pulir detalles, pero no son 7 días con, digamos así, con clase. O sea, se van a poder hacer consultas, pero en forma sincrónica, o sea, por el foro, porque hay un feriado del 24 del 5 que nos saca la clase y directamente ya iríamos a los parciales el 29 del 5 y el 31 del 5, o sea, sábado y lunes respectivamente. Profe, ¿puedo hacer la última pregunta y acabó? Sí. Por ejemplo, para verificar los ángulos internos, una vez calculados los lados, ¿puedo realizar lo ya conocido en las clases anteriores para determinar esos ángulos internos? Para Sí. verificar, ¿estaría correcto? Sí, sí, sí. Lo que sí recuerda, que creo que ya lo aclaró Andrés en una consulta la semana pasada, es que cuando vos verificás, una cosa es verificar el ángulo y otra cosa es calcular el ángulo con el cierre del polígono o del triángulo. Si vos calculás en función al cierre, no estás calculando con medidas, lo estás calculando, digamos, lo estás obteniendo por el cierre angular de un polígono, de un triángulo. ¿Está? Sí. Lo que tienen que tener presente es calcular todo lo que tengan con los datos, corrigiéndolos previamente, y como último elemento, si es que hace falta, calcular el ángulo por cierre angular. Haríamos, gracias, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Con respecto al teórico, ¿las preguntas van a ser del estilo del parcial de prueba que tuvimos o va a haber más desarrollo, esas cosas? No, el parcial es exactamente igual al cuestionario que ustedes hicieron en cuanto a su organización general.
Las preguntas que en ese parcial eran verdaderos o falsos, eran preguntas para disparar su, digamos así, su autocorrección. Es decir, saber ustedes mismos cuánto saben de un tema y cuánto no. ¿Mm? Ustedes mismos se tienen que autoevaluar. ¿Mm? Eso en el examen va a estar distinto en el sentido de que las preguntas ya no van a ser verdadero o falso solamente. Va a haber preguntas de diverso tipo. Generalmente de emparejamiento, por ejemplo, o sea, de selección de varias opciones, de acomodar varios conceptos en un cierto orden, etcétera, etcétera. Perfecto, pero tipo de desarrollo de fórmulas y esas cosas no entraría tan así, digamos. El desarrollo de fórmulas es medio complicado que ustedes desarrollen la fórmula. Puede haber una fórmula y ustedes tengan que opinar o tengan que completar o tengan que decir algo sobre esa fórmula, pero no de desarrollo porque no existe la posibilidad, salvo que puedan completar algún desarrollo, por ejemplo, con algunas expresiones planteadas, cosas de ese tipo, pero el desarrollo como se conoce en la presencialidad, no. Perfecto, profe, gracias. Profe, ¿no tiene novedad si el semestre que comienza, que viene, se volvería a las clases presenciales? No, de eso, digamos, la novedad es que hasta que no esté la vacuna medianamente en el cuerpo docente y no docente, va a ser difícil. No sé si eso responde. La idea, digamos así, de la cátedra es tratar de que ustedes estén preparados para tanto teórico como práctico, como las tareas de campaña que hay que hacer, para que si de un día para el otro nos permiten plantear un cronograma de trabajo y comenzar. Esto es medio complicado, pero se hace imposible si ustedes no tienen los conocimientos. Por eso la idea es que ustedes tengan los conocimientos previamente a la presencialidad, digamos. Esos conocimientos van por dos lados, ¿no? Van por las personas que logren aprobar los parciales y las personas que no logren aprobar los parciales. O sea, las personas que no logren aprobar los parciales, ustedes fijen que como condición la cátedra tiene un solo parcial de recuperatorio, con lo cual aquellas personas que tengan dos parciales desaprobados, es decir, en junio o julio, mejor dicho, va a haber personas que van a quedar libres. Esas personas, más allá de que queden libres, no están en condiciones de hacer una campaña. Si no tienen por lo menos un parcial bien, no tienen posibilidades de hacer la campaña porque no tienen los conocimientos. Es como que han quedado con muy poca base y eso nos retrasaría muchísimo el avance, digamos, en campo. Y justamente lo que no tenemos es tiempo, o sea, seguramente que cuando volvamos a la presencialidad, las clases no van a poder ser de 2 horas, o 3 horas, o 4, como eran. En algunos casos creo que habíamos estado hasta las 2 de la tarde, o sea, 5 horas midiendo, eso va a ser imposible.
Bueno, si no hay alguna otra pregunta, o si vos, Andrés, no querés pasar alguna otra aclaración, yo por mí creo que hemos terminado. No, de mi parte está. Bueno, entonces nos vemos pronto y espero que aprovechen el fin de semana para avanzar con estos temas, con la guía y con las cuestiones de la materia. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao, Chao, profe. gracias. Profe, Chao, hasta luego.